Vamos a ir a la palabra, amén, y seguimos con esta serie, amén, de predicaciones. Y en esta ocasión a mí me corresponde la resurrección de Jesús, amén. Así que vamos al Evangelio de según San Mateo, capítulo 28. San Mateo, capítulo 28, versículo 6. Amén. Si lo ha encontrado, con reverencia a nuestro Dios se pone de pie y me confirma si lo ha encontrado. Amén. Su nombre, Señor. Amén. Entonces le vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así. Dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén. Tome su asiento nuevamente. Siempre con el clamor ahí en su vida, en su corazón. Amén. Que Dios nos ayude en esta hora. Bueno, a modo de introducción, sabemos que durante la crucifixión de Jesús, algunos de sus discípulos no estaban. Quizá a lo mejor experimentamos, digamos, una mezcla de miedo, de confusión, de desesperación, amén. El único que estuvo presente ahí en la crucifixión fue Juan, amén, y algunas mujeres como María Magdalena y otras mujeres, amén. Mientras que el resto de los discípulos lamentablemente se escondieron, quizás por temor a ser arrestados, a ser castigados. Bueno, la Biblia no los menciona en ese lapso, ¿ya? Pero se sabe que huyeron de ahí. Amén. No se nombra ninguno, solo Juan, que Jesús lo dejó a cargo de su madre para que la cuidase. Después de la crucifixión, los discípulos, yo creo que estaban llenos de tristeza, amén, de desesperanza, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo y lo que significaba para su fe. Amén, que Jesús fuera crucificado. Yo creo que ellos lo que querían es que Jesús estuviera siempre a su lado, que siempre lo acompañara, pero humanamente. Amén, que Dios los ayude. A lo mejor yo creo que Jesús les daba paz, les daba seguridad, tranquilidad. Entonces, cuando vino la crucifixión, ellos obviamente se entristecieron. Amén. Pero Jesús les había hablado varias veces sobre su muerte y de su resurrección. Por ejemplo, en Mateo 16, 21, Jesús les dijo que debía ir nuevamente, que debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas y ser crucificado. Pero al tercer día Él resucitaría. También lo menciona en Mateo 17, 22, 23 y en Mateo 20, 17 al 19. Que Dios nos ayude. Sobre todo, mencionó en la Santa Cena su crucifixión, amén, donde ahí anuncia que el tiempo estaba cerca. Ahí anuncia también quién lo entregaría, lamentablemente uno de sus discípulos, amén, que fue Judas. No todos sabemos que fue Judas que lo entregó, aquel que comía casi en el mismo plato de Jesús. Así que en Mateo 26, 17 en adelante detalla la Santa Cena y todo lo que aconteció, amén. Donde ahí les hace también saber el significado del pan y el significado del vino, amén. En el verso 26 al 28 dice así, dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Les quiso dar a entender, amén, que el pan al partirlo y entregarlo era su cuerpo despedazado, su cuerpo molido,
y por cada uno de ellos, por nosotros también, amén. Y el vino era su sangre. Antes de hablar del vino, me voy a detener un poco en el pan. Nosotros sabemos que en el día de la Pascua, que en la Santa Cena, el pan debía ser sin levadura. Amén. ¿Qué es lo que representa la levadura en la palabra del Señor? El pecado del mundo, el pecado de la humanidad. ¿Y por qué no debería estar con levadura o con algún leudante? Porque en Jesucristo no había pecado, no había maldad. Amén. Por eso Él representa ese pan sin levadura de su cuerpo. Amén. Que Dios nos bendiga. Y el vino era su sangre, la sangre del nuevo pacto. A través de ella serían perdonados ellos y muchos más como usted, como yo. Que Dios nos bendiga y que ya no habría más sacrificio, porque Él pagaría con su vida nuestros pecados, mis hermanos. Mas ellos estaban tristes sin entender aún los propósitos de Dios para ellos, para la humanidad. Los discípulos aún no entendían. Que Dios nos ayude. ¿Cuántas veces nosotros no entendemos los propósitos de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas? Llevamos años en el Evangelio, seguimos a Jesucristo, pero aún no entendemos los propósitos que Dios tiene para con nuestras vidas. Así le pasaba a los discípulos. Ellos no entendían o no querían entender porque querían que Jesús estuviera con ellos siempre. Amén. Y después de ser arrestado, Jesús fue llevado ante Pilato. Amén, quien finalmente lo condenó a la crucifixión. Fue golpeado, fue azotado, se le puso esa corona de espina en su cabeza antes de llevarnos, ¿no es cierto?, a la crucifixión. Ahí al Gólgota, que Dios nos ayude. Junto a dos criminales, él no siendo criminal, no teniendo pecado. Amén. Mientras estaba en la cruz, experimentó también nuestro Señor Jesucristo la agonía. Amén. Y el sufrimiento extremo. Que Dios nos ayude. Ese sufrimiento extremo que nosotros debíamos haberlo pasado. Amén. Que la humanidad debería haber pasado. Después de su muerte, su cuerpo fue puesto en un sepulcro. Amén. Y después José, dice de Arimatea, que había sido un discípulo de Jesús, dice en Mateo 27, 57, quizás no era uno de los 12 discípulos. Amén, pero él igual seguía a Jesús. ¿Y discípulo qué significa? ¿Ah? Un seguidor. Amén. Seguidor de algún maestro. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Ya, dice ahí en Mateo del 27, del 57 en adelante, donde ahí Jesucristo fue envuelto en lienzos y colocado dentro de una tumba sellada con una gran piedra donde nadie podría moverla. Donde más adelante dice que los fariseos le pidieron a Pilato, ¿no es cierto?, guardias, porque pensaban que sus discípulos iban a planear sacar a Jesucristo, ya que los fariseos siempre estuvieron en contra del Mesías. Siempre decían que era un farsante, que era un mentiroso, y ellos pensaban que los discípulos iban a sacar la roca, iban a sacar a Jesucristo. ¿Para qué? Para que pensaran los demás que Él había resucitado. Amén. Y bueno, y dice en el capítulo 28 de San Mateo, amén, vamos ahí en el versículo 6, que en el momento en que las mujeres visitan la tumba de Jesús, porque estas mujeres, a pesar que seguían a Jesús, estuvieron hasta el último día con Jesús. Amén. A lo mejor en la palabra dice que siempre acompañaron a Jesús. Cuando Jesucristo arrastró aquella cruz, ahí estaban las mujeres, mirando, ahí estaban a la siga de Jesús. Nunca lo dejaron solo. No se arrancaron como lo hicieron sus discípulos. Que Dios nos ayude. Amén. No sé por qué pasa eso. Amén. Que hasta el día de hoy nosotros vemos en la iglesia que la mayoría son las mujeres. Las mujeres las que están en la iglesia, las mujeres que son fieles a Jesús. El hombre lamentablemente a veces con algún problema, alguna dificultad, ¿qué pasa? Se alejan,
se van. Pero la mujer siempre está ahí. Pero una cosa no hicieron estas mujeres. Amén. No tuvieron fe. Nosotras muchas veces estamos aquí siempre, claro, no nos vamos. Pero a veces nos falta la fe como mujeres. Creemos en el Señor Jesucristo, pero no creemos a las promesas que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros. Que Dios nos ayude. No todo es bueno, ¿ves? La mujer a lo mejor, dijimos nosotras, siempre aquí. Pero nos falta la fe, así como aquellas mujeres, así como María, María Magdalena, Salomé, como dice en Marcos. Amén. Porque ellas iban, ¿no es cierto?, con una misión, iban a aquel lugar. No iban a glorificar a Dios, porque Cristo había resucitado, no iban allá a glorificar a Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que iban a ver el sepulcro y a cambiarle las vendas a Jesús, a cambiarle quizás a la sábana blanca donde lo recostaron. A eso iban, amén, dice en el libro de San Marcos del capítulo 16, del 1 en adelante. Amén. Ellas iban con ese propósito. Vamos a cambiarle las vendas a Jesucristo. Ellas no pensaron, no dice la palabra que ellas no pensaron, no dijeron entre ellas, vamos a ver porque Jesucristo resucitó. No, inclusive iban pensando quién le iba a correr la piedra para poder ir a hacerle ese cambio a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude. Amén. Y volvamos a Mateo 28:6, ¿ya? Entonces, al llegar al sepulcro, encuentran a un ángel que les dijo, no está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba. Es un momento aquí crucial que marca la resurrección de Jesús, un evento central de la vida cristiana. Amén. Es fundamental en la narrativa de la resurrección de Jesús, ya que confirma la veracidad de sus palabras sobre su propia resurrección. Amén. Este evento es la parte central, mis hermanos, de la fe cristiana. Amén. Porque simboliza, ¿qué simboliza? La victoria sobre la muerte y la promesa de la vida eterna para quienes creen en Él. Amén. Que Dios les bendiga. La declaración del ángel a las mujeres es un mensaje de esperanza para ellas. Amén. Y una confirmación del cumplimiento también de las profecías mesiánicas. Porque aquí el ángel anuncia la resurrección de Jesús, como dije antes. Bueno, yo le habría puesto a lo mejor unos signos de exclamación. Amén. Diciendo, no está aquí, ha resucitado. Gloria a Dios para siempre. Como dice en Lucas 24:5. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Muchas veces nosotros miramos a nuestro Señor Jesucristo como muerto, pero Él vive y reina para siempre, mis hermanos. Amén. Y por eso les dijo el ángel a aquellas mujeres, amén, que servían a Jesús, que seguían a Jesucristo, pero ellas no pensaban que Él había resucitado. Y el ángel le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios para siempre. Un evento que había sido, como dije antes, profetizado en el Antiguo Testamento. Amén. El Mesías sería el Redentor que vencería la muerte y traería salvación y vida eterna a la humanidad. Amén. Dios nos bendiga. La resurrección de Jesús cumplió entonces estas profecías, demostrando que era el Mesías prometido. Amén. Por lo tanto, la declaración del ángel, amén, confirma la realización de estas profecías y brinda esperanza, como dije antes, a los que seguían a Jesucristo. Amén. Las profecías mesiánicas se encuentran dispersas a lo largo de varios libros del Antiguo Testamento, mis hermanos. Yo aquí anoté solo algunas para confirmar estas profecías y ver si se llevó a cabo lo que Dios a través de los profetas ya estaban anunciando. Amén. Así que aquí en el libro de Isaías, primeramente, contiene, numerosas profecías sobre el Mesías.
Amén, como Isaías capítulo 7, verso 14, que habla de un nacimiento virginal. Amén. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Amén. Mire, el mismo Dios con nosotros, mis hermanos. Amén. Y en Isaías 9, del 6 al 7, que describe al Mesías como un gobernante justo y eterno, que traerá consigo gran esperanza y bendición, que se llamará príncipe de paz. Dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo deleitado, dice, de su imperio, y la paz no tendría límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Resalta también aquí que el Mesías de una manera, ¿no es cierto?, poderosa, al Mesías de una manera poderosa y esperanzadora también para la humanidad. Amén. Consejero, admirable, Dios fuerte, lo que resalta la sabiduría y su divinidad. Amén. Que Dios les bendiga. En el libro de Miqueas capítulo 5, verso 2, predice también que el Mesías nacerá en Belén, quien será descendiente de David y tendrá una existencia que transcederá por todos los tiempos hasta la eternidad misma. Amén. Confirma también la divinidad y su existencia es de antes de su llegada a la tierra. Amén. Que el Señor les bendiga. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá que él será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén, que Dios les bendiga. También en el libro de los Salmos, hay varios salmos que contienen también referencias mesiánicas. Amén, como el Salmo 22, que describe la crucifixión de Cristo, y el Salmo 110, que habla del Mesías como un rey y sacerdote. Amén, Dios les bendiga. También en el libro de Daniel capítulo 9, verso 25-26. Predice aquí el momento de la llegada y la muerte del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y por último, en Isaías 53, del verso 12 en adelante, que habla del desprecio de los hombres hacia el mismo Dios. Amén. Llevándose nuestro Señor Jesucristo nuestros pecados y transgresiones a la cruz y venciendo a la muerte por cada uno de nosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Entonces, estas son algunas, ¿no es cierto?, de las profecías mesiánicas conocidas. Amén. Pero hay otras más por todo el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento, concretándose las profecías al nacer Jesús de una virgen, crecer como hombre natural, amén, caminó en esta tierra, padeció, fue tentado por el diablo, pero no pecó, amén, hasta llegar al propósito del Dios Padre, amén, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en 1 Corintios 15:20, aquí el apóstol Pablo enfatiza que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y es el primero en hacerlo de esta manera. Amén. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Esta resurrección, mis hermanos, es central en la fe cristiana. Amén. Y establece la supremacía de Cristo sobre todo. Amén. Incluyendo el poder de la muerte. Amén. Porque Él venció a la muerte. Amén. Y a través de esta resurrección,
establece también el comienzo y la garantía y la esperanza, amén, de la resurrección de los creyentes en Él. Que Dios nos bendiga. Y en Lucas 24, 46, 47, cuando Jesucristo se le apareció ahí a sus discípulos, ellos estaban turbados, amén, aún sin entender, aún confundidos. Que Dios nos ayude, porque les costó mucho creer en Jesús que había resucitado. Miren, siendo ellos sus discípulos, estar siempre pegado a Jesucristo, donde Jesucristo le enseñaba, donde Jesucristo le hablaba a través de las parábolas, amén, donde Jesucristo hizo milagros, donde Jesucristo les dijo, les explicó a lo que Él venía, amén, a esta tierra. Ellos aún seguían confundidos, seguían turbados. Tenía que cumplirse lo que Dios, por intermedio de la palabra, amén, de las Escrituras, decía, que el Mesías tenía que sufrir y que moriría al tercer día, resucitaría, amén. Y que se predique también ahora en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas partes, mis hermanos, en todas las naciones, comenzando por ahí. ¿Por dónde? Por Jerusalén. Amén, para que todos puedan volverse a Dios. En San Marcos 16, 15 dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Este es el gran mandamiento para sus hijos. No lo dijo cualquier persona, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo dijo el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que todos alcancen la salvación y también esa vida eterna. Amén. Que Dios nos bendiga grandemente. Así como nosotros, mis hermanos, hemos sido redimidos, hemos sido lavados y perdonados a través de la sangre preciosa y salvados, amén, por la sangre de Cristo, así también debemos ir e invitar a aquellos que están lejos de Cristo. No debemos ser egoístas. Si nuestro Señor Jesucristo nos manda, debemos hacerlo, mis hermanos. Amén, que Dios nos ayude. Póngase de pie, mis hermanos. Porque si antes de la muerte de Cristo no teníamos, mis hermanos, esa oportunidad de la vida eterna, y ahora que Él vive, amén, y vive para siempre, amén, nosotros también vivimos en Él, mis hermanos. Así que Dios nos ayude para que podamos ser valientes y predicar que Jesús vive. Amén, mis hermanos, y a través de Él, ¿no es cierto?, somos perdonados de todo pecado. Y da la oportunidad al ser humano de ser restaurado por la fe en Él. Amén. Pero primero, crea que Jesús vive en usted. Creamos que Jesús vive en nuestras vidas. Amén. Porque Él vive, como dice la palabra. Amén. ¿Por qué buscáis entre los muertos a que vive? Él vive en nuestras vidas. Él vive en nuestros corazones. Su Espíritu Santo está en nuestras vidas. Mora en nuestras vidas, mis hermanos. Eso debemos creerlo día tras día. Amén. Cuando pasemos por dificultades, por momentos de problemas. Bueno, Jesucristo padeció también por aquello. Amén, como se predicaba antes. Él entiende nuestros padecimientos porque Él igual padeció aquí en la tierra. Así que el Señor nos ayude para que nosotros podamos creer realmente que Él vive y vive en nuestras vidas. Porque como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén, y que podamos hacerlo en nuestros corazones, en nuestras vidas, vivirlo, mis hermanos. Así que Dios les bendiga. Gracias le doy al Señor por esta palabra, porque yo también he aprendido de su palabra. Y también me he tomado de esta palabra para mi vida. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a cantar una alabanza, lo que el coro tenga. Nuestro pastor, amén. Que Dios les bendiga.